Mi hijo quiere pavimentar mi alma para construir un hotel de lujo. Quiere arrancar de raíz los agaves que planté con su madre, susurrando sueños a la tierra fértil de Jalisco. Me ve como un cactus viejo y espinoso, una reliquia aferrada a un terreno que, para él, solo tiene valor en metros cuadrados. Lo escuché con el corazón en la garganta, planear mi final con su esposa, no con malicia, sino con algo peor, con la fría lógica de un negocio. Pero lo que Arturo no sabe es que la verdadera herencia de esta tierra no está en la superficie, está bajo sus pies, en la oscuridad fresca de una cava olvidada, envejeciendo en barricas de roble durante 30 años. Un secreto líquido, un tesoro destilado que vale mucho más que todos sus sueños de concreto y cristal. Esta no es la historia de un pobre campesino traicionado por la ambición de su hijo. Esta es la historia de cómo un hombre, al que daban por seco, usó las raíces de su propia vida para darles una lección sobre lo que significa, de verdad, ser dueño de algo. Quédate hasta el final para descubrir el plan maestro que nació del dolor y la tierra, y si crees que hay legados que el dinero no puede comprar, suscríbete ahora a nuestro canal, porque lo que estás a punto de escuchar te recordará el poder de las raíces. Mi nombre es Ramiro Vega, y mis 79 años están grabados en mis manos. Son un mapa de arrugas profundas y callos ganados al sol y a la tierra roja de los altos de Jalisco. Cada mañana, mucho, antes de que el primer rayo de sol se atreva a besar los campos, mi ritual es el mismo e inmutable. Me calzo mis botas de trabajo, esas que tienen la forma de mis pies y la memoria de cada surco que he caminado. Me pongo el sombrero que fue de mi padre y el de mi abuelo antes que él, y salgo al aire fresco de la madrugada. El mundo aún está en silencio, un silencio que huele a tierra húmeda, a hierba mojada por el rocío y al aroma inconfundible, agudo y dulce, de mis agaves. No son solo plantas para mí, son mi familia extendida, mi calendario viviente. Camino entre las hileras con la lentitud de quien no tiene prisa, porque el tiempo, aquí, se mide en ciclos de 8 a 10 años. Conozco cada una de las plantas, toco sus pencas firmes y azuladas, sintiendo la fuerza de la vida que guardan dentro. Les hablo en voz baja, les cuento mis penas, les agradezco por su paciencia, por su estoica resistencia al sol y a la sequía. Son el único testamento vivo de mi amor por Isabela, mi esposa, que se me fue hace ya una década, dejando un silencio que ni el viento de la sierra ha podido llenar. Estas plantas guardan el sol, Ramiro, me decía ella, con esa sonrisa suya que parecía florecer con la misma fuerza que las bugambillas que trepaban por la pared de nuestra casa. Guardan el sol para los días de lluvia. Y cuánta razón tenía. Su recuerdo es el sol que guardo para los días de lluvia de mi alma. Y últimamente, los días han sido de un gris plomizo y constante. Nuestra casa es una construcción antigua de adobe y teja, sólida como una promesa, fresca en el calor sofocante del verano y cálida en las noches frías del invierno. La construyó mi abuelo. Aquí nació mi padre, aquí nací yo, y aquí nació Arturo, mi único hijo. Durante años, mientras él crecía, yo albergaba un sueño silencioso, que sus manos, algún día, aprendieran el lenguaje de la tierra como las mías, que sintiera el orgullo de ver crecer el corazón del agave, de esperar con la sabiduría del campesino la cosecha perfecta. Pero los ojos de Arturo siempre estuvieron fijos en el horizonte, allá donde las luces de Guadalajara pintaban el cielo de un naranja artificial. La tierra, para él, nunca fue una herencia, fue una sentencia, un sinónimo de sudor, de pobreza, de un pasado rústico que él, con su título universitario y sus ambiciones modernas, ansiaba enterrar bajo una capa de asfalto. Y su esposa, Lorena, fue la pala que llegó para cavar la tumba de mis esperanzas. Una mujer de la ciudad, con uñas de porcelana y una aversión casi alérgica al polvo del campo. Desde el día que cruzó el umbral de esta casa, supe que la paz se había exiliado. Su presencia era una nota discordante en la sinfonía de mi vida, una melodía estridente de insatisfacción. Comenzó con pequeños gestos, pequeños actos de conquista territorial. Un día, al volver del campo, encontré un vacío desolador junto a la entrada. El rosal de Castilla que Isabela había plantado cuando nos casamos, un rosal que había
Sobrevivido sequías y heladas, ya no estaba. En su lugar había una maceta de diseño minimalista con una planta exótica y sin alma. ¿Y el rosal de tu madre?, le pregunté a Arturo esa tarde. Él desvió la mirada, incómodo. Lorena dice que estaba lleno de plaga y que no combinaba con la nueva fachada que quiere pintar. Ese rosal tenía 50 años, hijo. Tenía la memoria de tu madre en cada espina. Papá, no empieces. Son solo plantas. Lorena quiere modernizar un poco, darle vida a la casa. Deberías agradecérselo. No dije más. Esa noche encontré los restos del rosal en el montón de basura detrás de la casa, arrancado de cuajo. Sentí como si hubieran profanado una tumba. Fue la primera de muchas batallas silenciosas. Le siguieron los muebles de la sala, las fotos familiares en blanco y negro, reemplazadas por abstractos sin sentido, la vajilla de talavera de mi abuela guardada en cajas para dar lugar a platos cuadrados y sin historia. Cada cambio era un borrón, un intento, deliberado de erradicar mi pasado, nuestro pasado, para construir sobre sus ruinas un futuro que no me incluía. Las sugerencias se volvieron más directas, casi órdenes. Ramiro, este rancho es un desperdicio, me dijo Arturo una noche, usando mi nombre de pila, algo que nunca antes había hecho. La influencia de Lorena era evidente. El mundo ha cambiado. La gente ya no quiere tequila, quiere experiencias. Podríamos vender una parte, la que da a la carretera. Con ese dinero, podríamos construir unas cabañas de lujo, un pequeño hotel boutique. Viviríamos como reyes, papá, sin matarte trabajando bajo el sol. ¿Vivir mejor que esto?, le respondí, mi voz más cansada que molesta. ¿Crees que hay una vida mejor que ver el amanecer sobre tus propios campos, hijo? La riqueza no está en lo que vendes, sino en lo que cuidas, y yo he cuidado esta tierra toda mi vida. Él resopló, un sonido de frustración pura, y se fue a su cuarto, dando un portazo. Lorena me lanzó una mirada que mezclaba el desprecio con la lástima. Para ellos, yo era el ancla que impedía que su barco de ambiciones zarpara. El golpe final, el que fracturó la última fibra de mi esperanza, llegó hace un mes. Anunciaron con entusiasmo que habían conocido a un inversionista, un hombre visionario interesado en el potencial agroturístico de la región. El hombre llegó un martes. Se llamaba Orozco. Conducía un Mercedes negro que parecía una nave espacial en nuestros caminos de tierra. Vestía un traje impecable y zapatos tan lustrosos que reflejaban el cielo, y caminaba con la torpeza de quien teme ensuciarse el alma con el polvo del campo. Lo presentaron con orgullo. Le mostraron el rancho, aunque Valeria caminaba de puntillas sobre la tierra que yo amaba. Arturo, con un brío que nunca le vi mostrar por el cultivo del agave, hablaba de potencial de desarrollo, vistas panorámicas y suites de lujo con piscina privada. Orozco asentía, con una sonrisa de depredador. Sus ojos no veían los agaves, veían lotes, metros cuadrados, signos de pesos. Yo los observaba desde el portal de la casa, callado, sintiendo un frío en los huesos que no era por el viento de la sierra. Les ofrecí un vaso de agua fresca. Orozco lo aceptó, pero apenas lo probó. Habló de un futuro próspero, de convertir el rancho en un destino exclusivo. Habló de todo, menos de la tierra, menos de los agaves, menos de las generaciones de mi familia que habían sudado sobre estos surcos. Esa noche, creyendo que el cansancio del día me había enviado a la cama temprano, se sentaron en la sala a celebrar. La puerta de mi cuarto estaba apenas entornada, y sus voces, excitadas y descuidadas, llegaron hasta mí con una claridad brutal. «El tipo está fascinado», decía Arturo, su voz vibrante de codicia. «Nos hizo una oferta preliminar por toda la propiedad. Toda, Lorena. Es una cifra que no podemos ni imaginar. Dijo que quiere construir el resort más exclusivo de Jalisco aquí mismo». «Te lo dije, mi amor», respondió Lorena, su voz un siseo triunfante. «Este lugar es una mina de oro. ¿Y qué hay de tu padre? ¿Crees que acepte?» «No, claro que no», dijo Arturo, y sus siguientes palabras fueron las que grabaron mi sentencia. «Orozco lo sabe. Fue muy claro. Nos aconsejó firmar un contrato de intención de venta. Él nos adelanta una suma considerable,
un préstamo de buena fe para que tengamos con qué movernos, y nosotros nos encargamos de convencer a mi papá. Y si no se deja convencer, pues... Hubo una pausa que se estiró como la eternidad, y luego la voz de mi hijo, mi único hijo, completó la frase con una frialdad que me quemó por dentro. Pues esperamos. Como dijo Orozco, la naturaleza tarde o temprano sigue su curso. No es eterno. Paciencia. La misma palabra que yo usaba para describir el noble arte de esperar a que un agave madurara, ellos la usaban para esperar mi muerte. No eran mis hijos cuidando de mí. Eran mis herederos, esperando con impaciencia leer mi testamento. Eran buitres sobrevolando un cuerpo que aún se negaba a caer, pero que para ellos ya estaba muerto. En ese instante, en la soledad de mi cuarto, el dolor inmenso que sentí no se convirtió en lágrimas. Se destiló, gota a gota, en una certeza pura y helada. Se transformó en un plan. Ellos querían la tierra, pero no entendían que el verdadero valor de esta herencia no se podía medir en hectáreas ni en pesos. Estaba oculto, esperando su propia cosecha, una cosecha que solo yo, el viejo cactus espinoso, sabría cómo realizar. El juego había cambiado, y ellos ni siquiera sabían que estaban a punto de perderlo todo. La mañana siguiente al día en que mi corazón, en lugar de romperse, se forjó en una pieza de acero frío, me levanté con una calma que debió ser para ellos mi mayor y más desconcertante acto de provocación. El aire en la casa estaba viciado, cargado con la electricidad estática de las palabras crueles que habían quedado flotando desde la noche anterior. Pude sentir sus miradas sobre mí durante el desayuno, miradas que esperaban una reacción, una explosión de ira senil, un sermón tembloroso sobre la familia y el respeto filial. No les di el gusto. En cambio, les ofrecí una normalidad tan pulcra y metódica que los desarmó por completo. Preparé el café como lo he hecho por más de 50 años, moliendo el grano a mano, disfrutando del aroma que siempre me ha recordado a las mañanas con Isabela. Me senté en mi lugar de siempre en la cabecera de la mesa y desplegué el periódico con un crujido deliberado. Cuando bajaron con los rostros marcados por una noche de sueño inquieto, los saludé con un simple y resonante «Buenos días». Valeria, incapaz de soportar la falta de drama, se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí, con una sonrisa que era puro artificio. «Anoche estuvimos pensando mucho, suegro», comenzó, su voz un almíbar empalagoso que ya no me engañaba. «Y de verdad creemos que la idea del señor Orozco es una oportunidad única en la vida. Es nuestro futuro, el de todos. Quizá deberíamos hablarlo con más calma, como la familia que somos». Levanté lentamente la vista del periódico. La miré por encima de mis lentes de lectura, sosteniendo su mirada hasta que fue ella quien la desvió, incómoda. Tomé un sorbo de mi café, ruidoso y sin prisas. «Parece que va a llover por la tarde», dije, volviendo mi atención a un artículo sobre la cosecha de maíz. «Será bueno para los agaves nuevos. La tierra está muy seca». El desconcierto en su rostro fue mi primer, pequeño y delicioso triunfo. Se giró para mirar a Rogelio, quien se encogió de hombros tan inútil como siempre. Pude leer sus pensamientos como si los gritaran. «El viejo ya ni siquiera nos sigue la conversación. Está perdiendo el juicio. Esto será más fácil de lo que pensamos». Que lo creyeran, que se regodearan en mi aparente decadencia. Un general nunca revela su estrategia al enemigo. Y en ese momento, yo era un general planeando la batalla de mi vida desde la trinchera de mi supuesta fragilidad. En cuanto el coche de Arturo, un sedán demasiado lujoso para nuestros caminos de tierra, desapareció levantando una nube de polvo, comenzó mi verdadera jornada. Mi primer movimiento no fue hacia un abogado, fue hacia el pasado, hacia la única persona en el mundo que podía comprender el alma de lo que yo estaba a punto de desatar. Tomé las llaves de mi vieja camioneta Ford, esa que huele a tierra mojada y a décadas de trabajo honesto, y conduje. El viaje a través de los altos de 1900 Jalisco fue una meditación en movimiento. El paisaje, tan familiar, se me presentaba con una nueva claridad. Cada campo de agave azul, cada rancho a lo lejos, cada curva del camino me traía un recuerdo. Al pasar por el viejo puente de piedra sobre el arroyo seco,
Recordé haber enseñado a un pequeño Arturo a pescar allí, su risa resonando en el aire mientras sacaba un pez diminuto. ¿En qué momento se había secado ese arroyo de alegría entre nosotros? Al ver un campo de girasoles, recordé a Isabela, que decía que eran como pequeños soles que se negaban a dejar de brillar, incluso en los días nublados. Hoy yo necesitaba ser uno de esos girasoles. Llegué al pueblo de Tequila, donde el aire mismo parece estar destilado, dulce y potente. Conduje directamente a la fortaleza, la destilería de mi compadre, don Gustavo. Era un hombre forjado por el sol, el agave y la sabiduría de generaciones, un maestro tequilero de la vieja escuela, cuya palabra era ley. Lo encontré donde sabía que estaría en el patio de cocción, supervisando personalmente la carga de los hornos, un ritual que no delegaba en nadie. Sus ojos, rodeados por un mapa de arrugas amables, se iluminaron al verme. «Ramiro, compadre del alma», exclamó, su voz un trueno amistoso que me calentó el espíritu. «¡Qué milagro! Pensé que ya te habías hecho uno con tus agaves y no volverías a la civilización». Nos abrazamos con la fuerza de los hombres que han compartido sequías, heladas, pérdidas y las alegrías de una buena cosecha. Lo aparté a un rincón tranquilo de su oficina, un lugar que olía a cuero viejo y a tequila reposado. Sin rodeos, con la voz baja y firme, le conté mi secreto. No el de la traición de mi hijo, esa era una herida privada. Le hablé del tesoro. «Compadre», le dije, y él se inclinó, su rostro serio. «¿Te acuerdas de aquella cosecha del 95? La de los agaves de la ladera norte, los que Isabela cuidaba como si fueran sus flores más preciadas». Gustavo cerró los ojos, viajando. «En el tiempo», asintió lentamente, una sonrisa melancólica en sus labios. «¿Cómo olvidarla, Ramiro? La mejor piña que he visto en mis 70 y tantos años. El azúcar, la fibra, era perfecta. Lloramos cuando nos acabamos el tequila que hicimos con ella». Me incliné un poco más, bajando aún más la voz. «No nos lo acabamos todo, Gustavo». Sus ojos se abrieron de golpe, fijos en los míos. «¿De qué estás hablando?» Guardé una parte, la mejor. Las piñas más maduras y dulces. Las destilé yo mismo, en 1900. Secreto, durante semanas. Usé el método ancestral, el que tu abuelo nos enseñó, con la fermentación lenta en tinas de madera y la doble destilación en el viejo alambique de cobre que tengo arrumbado. Y lo he tenido envejeciendo desde entonces. 30 años, Gustavo. En 10 barricas pequeñas de roble blanco americano, barricas que yo mismo curé por un año con Jerez. Gustavo se quedó en silencio, procesando mis palabras. Se pasó una mano por la cara, como si quisiera despertar de un sueño. «¿Me estás diciendo, compadre, que tienes un lote de tequila extra añejo de una sola cosecha legendaria, destilado de forma artesanal y envejecido por 30 años en tu cava?» «Así es», confirmé, «y necesito tu ayuda. Necesito saber su verdadero valor. No el valor comercial, no el precio que pagaría un turista gringo. Necesito saber lo que vale para la historia, para alguien que entiende de verdad». Esa misma noche, la oscuridad fue nuestra aliada. Gustavo llegó a mi rancho en su camioneta, con las luces apagadas, como un contrabandista de leyendas. Arturo y Lorena, afortunadamente, habían ido a una cena en la ciudad. «Para hacer contactos», me había dicho mi hijo, sin saber que los contactos más importantes se estaban haciendo en su propia casa, bajo sus narices. Juntos bajamos a la cava principal. El aire era fresco y olía a vino y a las conservas de Isabela. Detrás de una pesada estantería de madera que rechinó por la falta de uso, revelé una pequeña puerta de mezquite, casi invisible, contra la pared de adobe. La abrí con una llave antigua. Un suspiro de aire frío y fragante nos envolvió, un aroma tan complejo y celestial que nos hizo contener la respiración. Olía a agave cocido, a vainilla, a caramelo oscuro, a cuero viejo, a tierra mojada después de la lluvia, a tabaco dulce y a un eco distante de cítricos. Era el olor del tiempo mismo, concentrado y magnificado. Allí, en la penumbra, iluminadas por la luz temblorosa de nuestra linterna, descansaban las 10 barricas, pequeñas, humildes, cubiertas por el polvo sagrado de 3 décadas. Cada una llevaba grabada a fuego una I mayúscula y elegante, la inicial de Isabela.
Con una reverencia casi litúrgica, Gustavo sacó de su maletín una venencia, la herramienta de los catadores para extraer muestras sin alterar el contenido. Eligió una barrica al azar. El acto de extraer el líquido fue un ritual silencioso. El tequila que cayó en la copa de cristal no era un líquido, era ámbar fundido, denso, con destellos cobrizos. Formó en el cristal unas piernas gruesas y lentas que se aferraban a las paredes, un signo de su cuerpo y su edad. Mi compadre no se apresuró. Pasó casi 2 minutos solo con la nariz en la copa, con los ojos cerrados, descifrando las décadas contenidas en ese aroma. Luego, tomó un sorbo minúsculo, una gota que paseó por su lengua como si fuera un tesoro invaluable. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de una emoción que nunca le había visto. Se quedó en silencio, mirando a la nada, con la copa temblando ligeramente en su mano. Finalmente me miró, y vi que tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. «Compadre», dijo con la voz ronca, casi un susurro, «esto no es una bebida. Esto es el espíritu de nuestra tierra. Es el sol de 30 veranos y la paciencia de 30 inviernos. Es la risa de Isabela hecha licor. Esto no tiene precio, Ramiro. Esto es una leyenda embotellada». Me prometió que se encargaría de todo con la máxima discreción. «Tengo amigos», me dijo, «coleccionistas muy serios en Hong Kong, en Londres, en Nueva York, gente que entiende que no están comprando tequila, están comprando una obra de arte irrepetible, una pieza de la historia de Jalisco». Con la valoración de mi tesoro en las mejores manos, procedí con mi segundo movimiento. Al día siguiente volví a Guadalajara, al despacho del licenciado Ramos. Cuando le expliqué mi verdadero deseo, una sonrisa de genuina admiración se dibujó en su rostro profesional. «No quiero vender a la constructora, licenciado», le dije. «Ese era solo el cebo. Quiero crear un fideicomiso, el Fideicomiso Agrícola Isabela de la Vega». Le expliqué mi visión completa. El rancho entero sería transferido a esta nueva entidad legal. Su propósito, la preservación del cultivo tradicional y el apoyo a los pequeños productores de la región para que no fueran devorados por los gigantes corporativos. El comité directivo estaría formado por don Gustavo y otros 2 agaveros respetados. Los beneficiarios, las familias de los jornaleros que habían trabajado esta tierra por generaciones. Y yo, como asesor honorario y vitalicio, con el derecho de vivir en mi casa hasta mi último día. La tierra debe ser de quienes la aman y la trabajan con sus propias manos, concluí. Esa es la única herencia que perdura. El licenciado Ramos, conmovido, se puso a trabajar con una diligencia feroz. «Don Ramiro», me dijo, «en mis 20 años de carrera nunca he visto un acto de justicia poética tan bien estructurado. Será un honor llevarlo a cabo». Las siguientes semanas fueron una sinfonía de ironía dramática, mientras yo recibía llamadas discretas de Gustavo con actualizaciones sobre el creciente interés de los coleccionistas y firmaba documentos complejos con el licenciado Ramos. En casa, la comedia de la codicia alcanzaba su punto álgido. Arturo y Lorena, convencidos de mi inminente capitulación, trajeron a un arquitecto. Desplegaron planos sobre la mesa del comedor, hablando de piscinas, infinitas y helipuertos. Me trataban con una condescendencia casi cariñosa, la que se le tiene a un niño terco que finalmente ha cedido, y yo, en mi poltrona, sonreía y asentía, el viejo rey que todos creían en jaque, sin saber que la reina y todas las torres ya estaban en posición para el golpe final. El plan de Ramiro está en marcha, y es más noble y astuto de lo que nadie podría haber imaginado. No busca solo salvarse a sí mismo, sino salvar el alma de su tierra. Si esta demostración de sabiduría y amor por las raíces te está conmoviendo, suscríbete al canal para no perderte el momento de la confrontación final. ¿Qué crees que pasará cuando Arturo y Lorena descubran la verdad? Las piezas de mi tablero personal, movidas en silencio durante semanas, finalmente estaban en sus posiciones finales. El licenciado Ramos me llamó una mañana de martes. Su voz, usualmente tan formal y contenida, tenía un tinte de emoción. «Don Ramiro, es oficial. El acta constitutiva del Fideicomiso Agrícola Isabela de la Vega ha sido inscrita en el registro público.
La transferencia de la propiedad es, a partir de este momento, legalmente irrevocable. El Rancho Vega ya no es suyo, es de la gente que lo trabaja. Sentí un peso liberarse de mis hombros, una sensación de misión cumplida que me llenó de una paz solemne. 2 días después, la segunda llamada llegó. Era don Gustavo, desde Tequila. Su voz era un estruendo de alegría contenida. «Compadre, lo logramos. El consorcio de Hong Kong ha firmado. Los contratos son una belleza. El pago ya está asegurado en una cuenta de depósito en garantía internacional. Te enviaré los documentos, pero quiero que escuches esto de mi propia boca. El precio final por la cosecha de Isabela, como la bautizaron, superó la estimación más optimista. Ramiro, eres un hombre muy rico. Más importante aún, has creado una leyenda». Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana, hacia los campos de agave que se mecían con el viento. No sentía euforia, no sentía el vértigo de la riqueza. Sentía algo mucho más profundo, la certeza de que el amor y el trabajo de toda una vida estaban a punto de florecer en un acto de justicia poética. La herencia de Isabela no sería un hotel de lujo, sino un futuro para la tierra que tanto amó. Ahora solo faltaba la confrontación, y sabía que no tendría que forzarla. La codicia, como un animal hambriento, siempre acaba saliendo de su escondite. Y así fue. Sucedió un sábado por la tarde. El sol de 1960. Jalisco caía a plomo, haciendo vibrar el aire. Yo estaba en el portal limpiando mis viejas herramientas de gimador, no porque las necesitara, sino por el placer de sentir el peso familiar de la coa en mis manos. Los vi llegar en su coche, levantando una polvareda de impaciencia. No venían de buen humor. Arturo y Lorena se bajaron del coche y caminaron hacia mí con la determinación de quien va a la guerra. Mi hijo llevaba en la mano una carpeta abultada. Lorena tenía en el rostro una máscara de fría resolución. «Papá, se acabó», dijo Arturo sin preámbulos. Su voz era dura, un sonido metálico que no reconocía. «Se acabaron los juegos, las evasivas y tu terquedad. El señor Orozco nos dio un ultimátum. O firmas este contrato de intención de venta hoy mismo, o retira la oferta para siempre». Lorena dio un paso al frente, su voz un siseo venenoso. «Y nos informó de nuestras opciones legales, suegro. Si usted se niega a cooperar, si insiste en esta actitud egoísta, podemos solicitar una evaluación médica. Un juez puede determinar que usted ya no está en condiciones de tomar decisiones financieras de esta magnitud y nombrar a Arturo como su tutor legal. Piénselo bien. Puede hacer esto por las buenas, como un padre que quiere lo mejor para su hijo, o por las malas, como un viejo al que hay que incapacitar para salvarlo de sí mismo. Me quedé en silencio, mirándolos. La amenaza era vil, despreciable. Querían despojarme no solo de mi tierra, sino de mi propia mente, de mi voluntad. Dejé la coa apoyada en la pared con cuidado. Me limpié las manos en mi pantalón, un gesto lento, deliberado. «Vaya», dije finalmente, mi voz tranquila. «Así que a esto hemos llegado, a las amenazas, a la incapacitación. Es por tu bien, papá, y por el nuestro», dijo Arturo, aunque sus ojos no podían sostener mi mirada. «Entiendo», asentí lentamente. «Permíteme ver ese contrato que tanta prisa les corre». Arturo, con una chispa de triunfo en la mirada, me extendió la carpeta. La tomé, sentí el peso del papel, el peso de sus ambiciones, pero no lo abrí. En lugar de eso, caminé hacia la vieja mesa de mezquite que adorna el portal, la misma mesa donde Isabela y yo tomábamos café en las mañeras frescas. De un cajón saqué otra carpeta, una de cuero oscuro, mucho más pesada. «Este contrato que tienes en la mano», dije señalando el de ellos, «ya no tiene ninguna validez. Es papel mojado». «¿De qué hablas?», espetó Lorena. «¿Ya te volviste loco del todo? Hablo de que la propiedad que describe el Rancho Vega ya no me pertenece, por lo tanto yo no puedo venderla». Un silencio desconcertado se apoderó de ellos. Vi cómo la mente de Arturo trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación. De repente, su rostro se iluminó con una comprensión equivocada, con un alivio egoísta. «Lo hiciste», exclamó casi riendo. «Finalmente lo hiciste, papá. La pusiste a mi nombre para evitar los impuestos de herencia. Sabía que entrarías en razón». Lorena suspiró.
llevándose una mano al pecho en un gesto de falso alivio dramático. «Ay, Ramiro, nos diste un susto terrible. ¿Ves, mi amor? Te dije que tu papá nos quería. Dejé que saborearan su victoria imaginaria por un largo y dulce instante. Dejé que su verdadera naturaleza, su alivio puramente material, se mostrara en todo su esplendor. Luego, con una calma que los cortó como un bisturí, hablé. «No, hijo», dije, y la sonrisa se borró del rostro de Arturo. «No te la transferí a ti». Abrí mi carpeta sobre la mesa. Hace exactamente 8 días, la totalidad de esta propiedad, cada hectárea, cada agave, cada ladrillo de esta casa, fue transferida de forma legal e irrevocable al Fideicomiso Agrícola Isabela de la Vega. «¿Fidei? ¿Qué?», tartamudeó Lorena. «Un fideicomiso», expliqué con la paciencia de un maestro, «una entidad legal creada para proteger esta tierra para siempre. Su propósito no es la venta, ni el desarrollo, ni el lucro. Es la preservación. Su comité directivo está formado por don Gustavo y otros 2 maestros agaveros de la región. Y sus beneficiarios», hice una pausa, mirándolos fijamente, «son las familias de los hombres que han sangrado en esta tierra junto a mí por generaciones. La tierra es de quien la trabaja, Arturo, no de quien espera heredarla». El rostro de Lorena se descompuso. La incredulidad dio paso a una furia volcánica. «No, no puedes haber hecho eso. Has regalado nuestro futuro, nuestra herencia, se la diste a los peones. Tiraste millones de pesos a la basura por un capricho de viejo sentimental», gritó Arturo, su cara roja de ira. «Arruinaste nuestras vidas, nuestros planes, todo». Los dejé gritar, los dejé vaciar todo su veneno, toda su frustración. Cuando finalmente se quedaron sin aliento, con las venas del cuello marcadas y los ojos inyectados en sangre, yo seguía en calma. «Hablando de millones», dije en voz baja, y ellos se callaron de golpe. Me acerqué a la carpeta de nuevo y saqué un segundo documento. Era la carta oficial de la Casa de Subastas de Hong Kong, con su traducción jurada adjunta, que el licenciado Ramos me había preparado. No se la entregué, la sostuve frente a ellos. «Mientras ustedes planeaban construir un hotel sobre la memoria de su madre», comencé, mi voz resonando con el peso de 30 años de silencio. «Yo decidí hacer una última cosecha. ¿Recuerdan ese tequila viejo y avinagrado que según ustedes guardaba en la cava? Ese veneno que tú, Lorena, me prohibiste ofrecer a las visitas por vergüenza». Ella me miró con odio, sin entender. «Bueno, ese veneno, esa colección de 3 botellas que para ustedes era basura, fue bautizada por los expertos como la cosecha de Isabela y fue vendida la semana pasada a un consorcio de coleccionistas privados, por esta cifra». Les mostré el número en la parte inferior del documento. Una cifra con tantos ceros que por un momento pareció irreal. Vi cómo sus ojos se abrían hasta el límite, cómo sus mentes luchaban por procesar una cantidad de dinero que superaba con creces la miserable oferta de su amigo Orozco. «Ese dinero», continué, mi voz como el acero, «financiará las operaciones del fideicomiso por los próximos 50 años. Financiará becas para los hijos de los jornaleros. Financiará la compra de equipamiento para otros pequeños productores. Y financiará mi vejez, una vejez tranquila y digna, en mi casa, en mi tierra, rodeado de gente que me respeta». Me acerqué a ellos, que parecían estatuas de sal, paralizados por el shock. «Ustedes buscaban una herencia de dinero. Yo les ofrecí durante toda mi vida una herencia de tierra, de historia y de honor. La despreciaron, así que se la di a quien sí la valora. La puerta que ven», dije, señalando la entrada del rancho, «sigue abierta. Tienen 30 días para cruzarla y no volver jamás». Me di la vuelta, sin esperar respuesta. Caminé lentamente hacia mis campos de agave, hacia el sol poniente que teñía el cielo de naranjas y morados. No sentía triunfo, no sentía alegría. Sentía una paz inmensa, la paz de un hombre que finalmente había puesto cada cosa, cada persona y cada recuerdo en el lugar que le correspondía. La cosecha, al fin, había terminado. El jaque mate ha sido declarado. La dignidad de Ramiro, como su tequila, ha demostrado tener un valor incalculable. Si este momento de justicia te ha puesto la piel de gallina, comparte esta historia
Y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la lección que Ramiro les dio a su hijo y a su nuera. Tu apoyo nos inspira a seguir buscando estas historias llenas de fuerza. Los 30 días que la ley y mi voluntad les concedieron para abandonar la que había sido su casa, y antes la mía, y antes la de mi padre, transcurrieron en una atmósfera densa y venenosa. El silencio que se instaló en el rancho no era de paz, era un silencio de guerra fría, un armisticio forzado lleno de miradas de odio y portazos ahogados. Yo me convertí en un fantasma en mi propio hogar, una presencia que ellos se esforzaban por ignorar, moviéndose a mi alrededor como si yo fuera una columna de aire, un espectro cuya única ofensa era seguir respirando. Desde el portal, con el pretexto de limpiar mis herramientas o simplemente de ver el atardecer, yo observaba el lento y patético desmantelamiento de sus sueños. Veía a Lorena al teléfono, su voz pasando del ruego a la histeria mientras hablaba con abogados que, uno tras otro, le confirmaban la solidez legal de mi fideicomiso. Pero es que es su hijo, es su herencia. La escuché gritar una tarde, su voz quebrada por la impotencia. La ley no entiende de sentimentalismos, señora, debieron responderle. Entiende de documentos firmados. Arturo, por su parte, se encerró en una coraza de resentimiento. Pasaba horas en su cuarto, haciendo llamadas cuyos fragmentos llegaban hasta mí como esquirlas de su desesperación. Lo oí rogar a los bancos por préstamos, usando su nombre y su antiguo estatus, solo para ser rechazado. Lo oí discutir con el señor Orozco, el desarrollador, quien obviamente se había lavado las manos del asunto en cuanto supo que la propiedad ya no estaba en juego. Mi hijo, el hombre que se sentía destinado a ser un magnate hotelero, descubría con brutalidad que sin mi nombre y mi tierra como respaldo, no era más que un empleado con ínfulas. El proceso de empacar fue el más revelador. Contrataron una mudanza, pero el camión que llegó era ofensivamente pequeño. Vi a Lorena mirar con desdén los muebles caros que había comprado, las lámparas de diseño, el sofá de piel italiana, dándose cuenta de que no cabrían en el pequeño departamento que habían conseguido rentar a toda prisa en una zona de Guadalajara que ella siempre había considerado de medio pelo. Cada objeto que metían en una caja era un recordatorio de la vida que casi tuvieron, la vida que su propia ambición les había arrebatado. Yo no intervenía, me limitaba a mi rutina. Mis caminatas matutinas por los campos de agave, mis tardes en el taller, mis cenas, solitarias en la cocina. Les dejé la casa para que la despojaran de su presencia. Una noche, incapaz de dormir, bajé por un vaso de agua y los encontré en la sala, rodeados de cajas de cartón, discutiendo en susurros feroces. «Todo esto es tu culpa», siseaba Lorena, «tuya y de tu estúpida debilidad. Si lo hubieras presionado antes, si lo hubieras internado cuando te lo dije». «Mi culpa», respondía Arturo, su voz cargada de un veneno que nunca le había conocido. ¿Quién fue la que me llenó la cabeza con ideas de grandeza? ¿Quién se avergonzaba de mi padre, de mi casa, de mi vida? Tú nunca quisiste a mi padre, Lorena, solo querías su rancho. Y tú también, replicó ella. No te hagas el santo. Estabas tan ansioso como yo por ponerle las manos encima a todo esto. Se miraron con un odio puro, el odio de dos cómplices cuyo crimen ha fracasado. En ese momento, entendí que su matrimonio, una sociedad basada en la codicia, estaba tan muerto como sus planes. El último día, el día 30, fue un día gris y sin sol. Terminaron de cargar el camión en un silencio sepulcral. Yo estaba sentado en el portal, en mi mecedora, observando. Cuando todo estuvo listo, Rogelio se acercó a mí. Se detuvo a unos metros, incapaz de mirarme a los ojos. Su rostro era una máscara de vergüenza y rabia contenida. «Espero que estés feliz», murmuró. «Has destruido a tu propia familia». Lo miré con una tristeza profunda, una tristeza que ya no dolía, solo pesaba. «No, hijo», le respondí con suavidad. «Yo no he destruido nada. Ustedes quemaron el puente y ahora se quejan de no poder cruzar el río. Vayan con Dios». Lorena, desde la puerta del camión, me lanzó una última mirada cargada de un rencor tan potente que casi pude sentirlo físicamente.
Luego subió y cerró la puerta de un golpe. Arturo se quedó un segundo más, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue. Vi el camión alejarse por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse, y cuando finalmente se disipó y el silencio volvió a reinar en el rancho, no sentí triunfo. Sentí un vacío inmenso, la paz extraña y desoladora que sigue a una amputación necesaria. El miembro enfermo había sido extirpado. La casa, por primera vez en años, volvía a ser mía en espíritu, aunque ya no lo fuera en papel. Los meses que siguieron fueron de una calma sanadora. El fideicomiso comenzó a operar bajo la sabia dirección de don Gustavo. El rancho se llenó de vida nueva. Implementamos programas de apoyo, compramos maquinaria para uso comunitario y las familias de los jornaleros, ahora socios de la tierra, trabajaban con un orgullo renovado. Yo me convertí en lo que siempre debí ser, el guardián de la memoria, el maestro que enseña los secretos de la tierra a las nuevas generaciones. Las noticias del mundo exterior me llegaban a través de Gustavo, quien de vez en cuando me contaba los rumores que escuchaba en la ciudad. Me contó que Arturo, incapaz de manejar la presión y la humillación, había perdido su trabajo, que Lorena, sin el estatus ni el dinero para mantener su círculo social, se había vuelto una figura de burla entre la gente que antes la admiraba. Su mundo de apariencias se había derrumbado. Unos 6 meses después de su partida, Gustavo me informó que se habían divorciado. Su sociedad había quebrado. Pasó casi un año. Una tarde, mientras enseñaba a un joven gimador a usar la coa con el ángulo correcto, vi una figura solitaria caminando por el largo camino de entrada al rancho. Era Arturo. Estaba irreconocible. Había perdido peso. Su ropa estaba gastada y caminaba con los hombros caídos de un hombre derrotado. Se detuvo frente a mí, con la mirada clavada en el suelo. «Papá», dijo, su voz apenas un susurro. Lo llevé al portal y le ofrecí un vaso de agua, el mismo gesto que le había ofrecido al hombre que vino a robarme el rancho. Bebió con avidez. «Lorena se fue», dijo, como si yo no lo supiera. Me culpó de todo. Perdí mi trabajo. Estoy viviendo en un pequeño apartamento rentado lleno de deudas. Lo he perdido todo. Esperé. Sabía que la verdadera razón de su visita aún no había sido pronunciada. «Papá, sé que no tengo derecho», continuó, ahora sí mirándome, y vi en sus ojos un abismo de autocompasión. «Pero soy tu único hijo. Necesito ayuda, un préstamo, solo para empezar de nuevo. El dinero del tequila, tú tienes de sobra, para ti no sería nada». Ahí estaba, la mano extendida no para buscar el fino perdón, sino el dinero. Lo miré largamente, viendo en él no al hombre derrotado, sino al niño malcriado que nunca aprendió que las acciones tienen consecuencias. «Arturo», le dije, y mi voz era firme, pero no cruel. «El dinero del que hablas ya no es mío. Pertenece a una fundación que lleva el nombre de tu madre. Pertenece a esta tierra y a su gente. La riqueza que yo poseo ahora no se puede prestar ni transferir. Pero es una fortuna. Podrías darme una pequeña parte», suplicó. «La pequeña parte que te correspondía la despreciaste durante años», le respondí. «Tu herencia, hijo, no estaba en mi cuenta bancaria. Estaba en cada agave que te negaste a cuidar. Estaba en el conocimiento que me negué a recibir. Estaba en el honor de este apellido, un honor que manchaste con tu codicia. Esa herencia la rechazaste tú mismo». Me levanté. «No puedo darte dinero, Arturo. Eso solo sería una curita en una herida que necesita ser sanada desde dentro. Lo único que puedo ofrecerte es el mismo consejo que mi padre me dio a mí. La vida se construye con estas», dije, mostrándole mis manos callosas. «Empieza de cero. Aprende a valerte por ti mismo. Descubre quién eres sin un apellido o una cuenta bancaria que te respalde. Esa es la única manera de que algún día puedas volver a mirarte al espejo y respetar al hombre que veas». Se quedó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. Eran lágrimas no de arrepentimiento, sino de derrota. Asintió sin fuerzas, se levantó y se fue, caminando de vuelta por el mismo camino por el que había llegado, pero esta vez su silueta parecía aún más pequeña, más insignificante contra la inmensidad del campo. Lo vi alejarse hasta que fue solo un punto en el horizonte.
y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, sentí que el último lazo tóxico que me unía a mi pasado finalmente se había roto. No había alegría en ello, solo la paz desoladora y necesaria de saber que, a veces, para que un nuevo agave crezca, hay que dejar que la tierra vieja y seca descanse. Ramiro le ha negado la ayuda económica a su hijo, ofreciéndole en su lugar una dura lección de vida. ¿Hizo lo correcto? ¿O un padre debe perdonar y ayudar sin importar las circunstancias? Esta decisión marca el final de un capítulo doloroso. Déjanos tu opinión en los comentarios sobre este momento tan difícil. Han pasado 3 años desde la última vez que vi el rostro de mi hijo. 3 años en los que el eco de su partida se ha ido desvaneciendo, reemplazado por los sonidos de una vida nueva y vibrante que ha florecido en la misma tierra, donde antes solo crecía la amargura. El tiempo, ese viejo relojero implacable, ha seguido su curso, y en su paso ha curado las heridas más profundas, no borrándolas, sino convirtiéndolas en cicatrices que cuentan una historia de supervivencia. Mi vida ya no es la de un propietario solitario, sino la de un patriarca sin herederos de sangre, pero con una familia de cientos. El fideicomiso agrícola, Isabela de la Vega, ha transformado el rancho. Ahora al amanecer no solo escucho el canto de los pájaros, sino también las risas de los hijos de los jornaleros que juegan en el patio antes de ir a la escuela. La casa principal, antes un mausoleo de mis recuerdos, se ha convertido en el corazón de la comunidad. En su gran mesa de comedor, donde antes se sentaban la codicia y el resentimiento, ahora se sientan los miembros del comité del fideicomiso para planear el futuro. Mi rol ha cambiado. Ya no soy el dueño, soy el guardián de la memoria, el maestro Ramiro. Mi autoridad ya no emana de un título de propiedad, sino del respeto que me he ganado. Los jóvenes gimadores, hijos y nietos de los hombres que trabajaron conmigo, vienen a mi taller no solo para aprender a afilar la coa, sino para escuchar las historias que hay detrás de cada campo. Les hablo del ciclo de la luna y su efecto en la savia del agave. Les enseño a escuchar la tierra, a sentir su sed, a entender su lenguaje silencioso. Un buen gimador no solo corta la piña, les digo, mientras sus ojos jóvenes y curiosos me observan con una atención que mi propio hijo nunca tuvo. Un buen gimador libera el espíritu que la planta ha guardado por una década. Es un acto de respeto, no de fuerza. En esta nueva vida, el destino, con su ironía poética, me ha regalado un nuevo aprendiz. Se llama Miguel. Es el hijo de Mateo, mi más antiguo jornalero. Es un muchacho de 16 años, flaco, de ojos oscuros y una curiosidad insaciable. Mientras Arturo a su edad huía del campo, Miguel lo busca. Me sigue por el rancho como una sombra, haciéndome preguntas que calientan mi viejo corazón. Maestro, ¿es verdad que usted puede saber si una piña está lista solo por el sonido que hace al golpearla? Me preguntó un día. Es verdad, le respondí, pero no es el oído lo que escucha, es la mano, es la experiencia. Ven, te enseñaré. Pasamos tardes enteras juntos. Le enseñé a distinguir las variedades de agave, a 1900 reconocer las señales de una plaga, a entender los secretos de la fermentación. Un día lo llevé a mi pequeño taller nuevo, una versión más humilde, pero más feliz de la anterior. Le mostré los mecanismos de un reloj antiguo. Mira, Miguel, le dije, señalando el diminuto y complejo ensamblaje. Todo en la vida es como este mecanismo. Cada pieza, por pequeña que sea, tiene un propósito. Si una falla, si una se mueve por soberbia y no en armonía con las demás, todo el sistema se detiene. El tiempo se rompe. Él me miraba con una admiración que era un bálsamo para mi alma. En él veía al hijo que soñé tener, y entendí que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos, o la que, con suerte, nos elige a nosotros por espíritu. La fundación financiada por la venta de mi tequila legendario también ha echado raíces profundas. Hace un año celebramos una pequeña ceremonia en el patio de la casa. Otorgamos la primera beca Isabela de la Vega a una joven brillante, hija de un campesino de un rancho vecino.
para que estudiara ingeniería agrónoma en la Universidad de Chapingo. Cuando le entregué el diploma, di un breve discurso. Mi esposa, Isabela, dije, mi voz un poco temblorosa, creía que la tierra era generosa, pero que exigía respeto y paciencia. Decía que la mejor cosecha no es la que se vende, sino la que se comparte. Hoy, esta fundación no es más que la continuación de su cosecha. Es su amor, hecho futuro para los hijos de esta tierra. Vi a Mateo, el padre de Miguel, secándose una lágrima furtiva. Vi a don Gustavo asintiendo con orgullo. Vi a toda una comunidad unida, no por la caridad, sino por un propósito común. Mi legado ya no era una cuenta bancaria, era la oportunidad floreciendo en los ojos de una joven estudiante. No he vuelto a saber de Arturo. Los primeros meses llegaban rumores a través de Gustavo, que había intentado un par de negocios fallidos, que vivía de préstamos, que su soberbia no le permitía aceptar un trabajo humilde. Pero con el tiempo hasta los rumores se cansaron y se fueron. A veces, en las noches más silenciosas, me pregunto qué habrá sido de él. No le deseo el mal, pero tampoco puedo desearle una fortuna que no ha sabido ganar. Solo le deseo paz. La misma paz que yo tardé casi 80 años en encontrar. He aceptado que nuestros caminos se separaron para siempre y que mi deber como padre no es salvarlo de los abismos que él mismo cavó, sino asegurarme de que su sombra no apagara la luz de mi propio atardecer. Y así transcurren mis días, en la calma del campo, en la sabiduría del agave, en la risa de Miguel, en el orgullo de ver florecer la fundación de Isabela. Esta tarde, mientras el sol se derrama como miel dorada sobre los altos de Jalisco, estoy sentado en el portal. A mi lado, en una pequeña mesa, hay un vaso con 2 dedos de mi tequila ancestral. Es la última botella de la última barrica. La he guardado para ocasiones especiales y hoy, sin ninguna razón en particular, siento que es una de ellas. Levanto el vaso. El líquido ambarino atrapa la luz del ocaso. El aroma, complejo y profundo, me cuenta la historia de mi vida. Huelo la tierra mojada, el sol de 30 veranos, la madera de las barricas, la dulzura de la paciencia. Y en un eco casi imperceptible, huelo la memoria de la sonrisa de Isabela. Tomo un sorbo. El calor se extiende por mi pecho, un calor bueno, que no quema, sino que reconforta. Miro el horizonte, donde el cielo y los campos de agave se funden en una sola silueta azul y púrpura, y entiendo que la verdadera herencia no es la tierra que posees, sino la huella que dejas en ella. No son los hijos que traes al mundo, sino el amor y el respeto que logras inspirar. Arturo quería ser dueño del terreno. Nunca entendió que yo era simplemente el guardián de la tierra. Él quería el dinero que producía el tiempo. Nunca entendió que la verdadera riqueza era ser, al fin, el dueño de tu propio tiempo. Y yo, en este crepúsculo sereno de mi vida, con el sabor de mi legado en los labios, soy el hombre más rico del mundo. Y así, la historia de Ramiro llega a su fin, recordándonos que las raíces más profundas son las de la dignidad y que la cosecha más valiosa es la de la paz interior. Si esta lección de vida te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más historias que nos tocan el alma. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos has escuchado hoy? Tu apoyo es lo que nos permite seguir sembrando estas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final.